Me llamo Israel, tengo 33 años y soy de Celaya, México. Durante 7 años fui líder de alabanza en la iglesia donde crecí, pero detrás de la alabanza llevaba una adicción oculta. Tenía un pecado oculto, un secreto que había ocultado por demasiado tiempo. No era pornografía de estrellas porno ni de mujeres en internet. Era peor, ¿no? Eran las hermanas de la iglesia, las mismas que cantaban conmigo en el grupo de alabanza, las que adoraba bajo, las que oraban con las manos en alto, pero llevaban vestidos muy ajustados, escotes discretos, piernas al descubierto y esos tacones que definían sus siluetas. No los toqué, pero me toqué a mí mismo. Volvía de la iglesia, cerraba la puerta del dormitorio y me masturbaba pensando en los cuerpos de esas hermanas, en su forma de caminar, sus curvas expuestas, su contonio oculto. Y el domingo siguiente, allí estaba yo otra vez, con el micrófono en la mano y el corazón sucio, cantando Santo, 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 mientras mi mente aún estaba inmersa en las escenas de la noche anterior. Por fuera yo era el servidor ejemplar, dentro un esclavo del pecado. Y la peor parte, pensé que todo estaba bien porque solo Dios y yo lo sabíamos. En ese entonces ya llevaba 2 años dirigiendo la alabanza. Vivía en Nezahualcóyotl con mi esposa y nuestro hijo pequeño. Todos me respetaban, siempre bien vestido, con una Biblia bajo el brazo y oraciones en la punta de la lengua. Pero en cuanto comenzaba el servicio, mi mirada se desviaba. Era automático. Mi problema no era la pornografía ni la infidelidad física, era el deseo que albergaba en mi interior, un deseo que se intensificaba cada vez que alguna de mis hermanas aparecía con ropa ajustada, faldas cortas o escote, y esto sucedía más a menudo de lo que me gustaba admitir. Hubo una que me impresionó, una recién convertida, morena, con un cuerpo escultural y una sonrisa fácil, llevaba una falda ajustada hasta la rodilla. Era realmente hermosa. Todo en ella me llamó la atención, su forma de caminar, su sonrisa, su adoración me confundió y sin esfuerzo albergué falsas ideas. Me sorprendía mirándola fijamente. Fingía que la adoraba, pero por dentro mi mente ya estaba en ella. Creaba escenas, imágenes, deseos y cuando terminaba el servicio a mí me llevaba todo eso a casa. Siempre era lo mismo. Llegaba, me duchaba, cerraba la puerta con llave, abría el grifo de la ducha para ahogar el ruido y me masturbaba pensando en ella. Pensando en ellos, luego vino la culpa, la oración de perdón, el ayuno del día siguiente, la promesa de que ahora será diferente, pero llegó el domingo siguiente y todo se repitió. Había estado viviendo este ciclo durante meses y nadie lo sabía, ni mi esposa, ni mis pastores. Todos pensaban que era un modelo a seguir. Pero por dentro estaba lejos de Dios, muy lejos. Y lo peor es que lo sabía. Había días en que levantaba la mano en el altar y sentía un vacío. Era como si Dios ya no me escuchara, como si se hubiera hecho a un lado y solo estuviera esperando a que yo decidiera de qué lado estaba realmente. Y aún así, seguían tocando, cantando, predicando con música y pecando en el silencio de mi habitación. La verdad es que ya no me guiaba el espíritu. La carne me controlaba. Lo que nadie vio fue que cada domingo moría un poquito más. Empecé a evitar la comunión. Dije que era porque estaba en ayunas o que no me sentía digna. Pero en el fondo sabía lo que pasaba. Me daba vergüenza tocar ese pan y ese cáliz sabiendo lo que había estado haciendo toda la semana. Y no fue solo una caída. Fue diaria. Me alimenté de esa mirada. A veces veía a una hermana cantando en el altar, con los ojos cerrados, ese vestido ajustado que le dejaba el trasero al descubierto, y mis pensamientos ya estaban en otra parte. Me preguntaba cómo sería en la cama, imaginaba su voz gimiendo en mi oído, mientras yo aún sostenía el micrófono para cantar una alabanza. Hermano, te lo digo con mucha vergüenza, pero es la verdad, y peor aún a veces. Incluso usaba el momento de adoración para justificar mis pensamientos. Me decía a mí mismo que era solo admiración, que estaba viendo la belleza de la creación de Dios. Una excusa repugnante, pero que mi mente usaba para tranquilizar mi conciencia. 10 veces. Terminé el servicio de adoración sudando, pero no era del espíritu, era de la carne. Todo mi cuerpo reaccionaba al deseo y mi mente solo quería irse rápido y encontrar un poco de alivio.
y eso hice en salir temprano del servicio. Dije que tenía que recoger a mi hijo. Me subí al coche y fui directo a una gasolinera, donde aparqué lejos e hice lo que me pedía el cuerpo. Me masturbé ahí mismo, en el coche, en el aparcamiento, pensando en ella con la ropa que llevaba puesta. Pero es la verdad, una verdad que pocos se atreven a decir. En ese momento lo supe, estaba podrido. Ya no era cuestión de debilidad, era una prisión, una esclavitud. Ya no controlaba nada. La lujuria me guiaba, me gobernaba porque sabía la verdad. Sabía que la unción que sentían en su locura ya no provenía de Mian, era Dios actuando con misericordia. Llegué al punto de cantar cánticos de santidad con la mente llena de imágenes sucias. A veces miraba al público y veía a una joven hermana sentada en la segunda fila, con ese vestido ceñido, cruzando las piernas, mirando al altar, y todo dentro de mí se contaminaba. Sabía su nombre, sabía que era soltera, y mi mente ya empezaba a imaginarlo todo. Y lo peor es que, después, seguí llorando. Me arrodillé, pedí perdón, puse música de alabanza de fondo, y le prometí a Dios que sería la última vez, pero nunca lo fue. Era tan bueno fingiendo arrepentimiento, que empecé a creer que todo estaba bien. QDO Slow. Entendían que era solo una fase, pero no era una fase. Era una prisión, era cautiverio, y el diablo se aprovechó de esto. Cuanto más cantaba, más me acusaba. Cuanto más subía al altar, más pesado me sentía. Hasta que un día, en medio de una vigilia, ocurrió algo. Esa noche, la iglesia estaba abarrotada. Era una vigilia de viernes, de esas que duraban hasta el amanecer. Muchos lloraban, otros se arrodillaban, y algunas hermanas danzaban con velos en el altar. El ambiente era intenso. Yo estaba al teclado, dirigiendo el culto. Y aún allí, en medio de todo, mi mente fue invadida nuevamente. Una joven a la que nunca había visto entró por la puerta trasera. Llevaba una falda ajustada y una blusa blanca transparente encima. Al arrodillarse, su cuerpo se amoldó a la tela y sentí un hormigueo. Fue como si mis ojos se hubieran sentido atraídos por ella sin control. La lujuria me atrapó de nuevo. Dentro de la casa de Dios en ese momento, intenté seguir tocando, pero mi mano se congeló. Literalmente, a mis dedos se congelaron sobre las teclas. Aparté la mirada intentando disimularlo, pero todo mi cuerpo se paralizó. Un escalofrío me recorrió la espalda. Y entonces, una voz no audible, pero muy dentro de mí, susurró algo que hirió como un cuchillo. Estáis profanando mi altar. Fue como si todo mi pecado explotara ante mí. Empecé a sudar frío. La adoración continuó, pero ya no podía jugar. Solo podía contemplar mi condición. Un líder de adoración, poseído por deseos sucios, usando el altar como escondite. En ese momento, me alejé del teclado y fui al fondo de la iglesia. Me arrodillé, pero no pude rezar. Sentía un peso sobre los hombros. Unas horas después de ese servicio, de vuelta en casa, todavía me sentía extraño. Mi cuerpo estaba débil, mi mente confusa, y tenía un peso en el pecho que no podía explicar. Me quedé en la cama alrededor de las 4 a.m., intentando orar de nuevo, pero ni siquiera pude terminar la frase. Fue entonces cuando sentí un calor que me subía por la columna, seguido de un dolor agudo en el lado izquierdo del pecho. Intenté levantarme, pero todo se oscureció. Mi corazón latía con fuerza. Lo último que recuerdo fue el sonido de mi esposa llamándome con voz desesperada. Después de eso, silencio absoluto. Cuando volví a abrir los ojos, ya no estaba en mi habitación. Me encontré en un lugar vacío, sin paredes ni techo. Era como un desierto oscuro, con una densa niebla y un olor a azufre que me quemaba la nariz. A mi alrededor, voces lejanas gritaban, algunas lloraban, otras maldecían. No veía a nadie, pero sentía presencia, y cada paso que daba me hundía más en un miedo que nunca había experimentado en esta vida. Entonces oí otra voz, distinta a las anteriores: afirme, santa, moriste en pecado. No había discusión. Sabía que era cierto. Me había acostumbrado al pecado. Me había escondido en él. Había transformado la santidad en apariencia. Poco después, una luz parpadeó delante, y vi gente forcejeando en llamas en vivo. Rostros familiares. Vi hombres y mujeres de la iglesia, gente que predicaba, cantaba, dirigía. Ahora allí, gritando atormentados, aferrándose a la ropa como para esconderse. Vi cuerpos desnudos, ardiendo sin ser consumidos, y todos ellos aprisionados por cadenas hechas de deseo. Una figura se me acercó. Era diferente a las demás. Tenía ojos como brasas
y el rostro velado. Cuando habló, sus labios no se movieron, pero su voz resonó en mi interior mientras me encontraba ante la entidad. Paralizada y en agonía, comenzó a revelar sus mecanismos. Y no era solo yo. Lo que más me asustó fue darme cuenta de que no era un demonio cualquiera. Era un espíritu ancestral, especializado en operar dentro de las iglesias. No necesito destruir con escándalos, dijo. Destruyo en silencio en los ojos, en los pensamientos, en la imaginación. Destruyo en secreto. Mientras ustedes alzan las manos y cantan a un Dios que sus corazones ya han abandonado. Vi escenas proyectadas en el aire, pastores, ministros, cantantes y jóvenes líderes, todos con apariencias piadosas. Pero por dentro estaban consumidos por pensamientos de deseo, atraídos por los cuerpos que los rodeaban, dominados por deseos que nunca habían sido crucificados. Y él estaba allí en cada servicio, sentado, sonriendo, alimentando las miradas, inflando los egos, inspirando pensamientos. Dijo que los elegidos eran su mayor objetivo, porque cuando un elegido cae, arrastra consigo a una multitud. Y esa lujuria no necesitaba desnudez ni pornografía explícita. Se escondía en ropa ajustada, miradas disimuladas, selfies subidas de tono con versos en el pie de foto e incluso bailes durante el culto. El infierno no solo está lleno de adúlteros y fornicarios, está lleno de quienes desearon en silencio y nunca confesaron, de quienes aplaudieron con las manos y pecaron con los ojos, de quienes dijeron amén, mientras albergaban fantasías sobre quienes estaban en el púlpito en medio de ese dolor, aparentemente interminable. Oí una voz diferente. No era el espíritu que me acusaba, ni los gemidos a mi alrededor. Era una voz apacible. Era Jesús y me dijo: ¿por qué nunca me entregaste esta área? ¿Por qué te acostumbraste al pecado disfrazado de debilidad? No tenía respuesta. Sabía que tenía razón. Ayuné, oré, dirigí el culto. Pero esa parte de mi vida la oculté como si pudiera ocultársela. Jesús me mostró las ocasiones en que el Espíritu Santo trató de advertirme. Aquella vez una hermana llevaba un vestido ajustado y yo miré hacia otro lado en la iglesia, pero luego miré su perfil en casa. La noche que terminé de ministrar y me fui a dormir, pero antes de eso vi fotos de mujeres en Instagram y me masturbé. El día que una joven nueva en la iglesia me pidió ayuda en el culto y acepté, no por vocación, sino por atracción. Lo sabía, San, y aún así elegiste alimentar el espíritu que te destruía por dentro. Y luego dijo algo que nunca olvidaré: a la gracia no cubre lo que no quieres renunciar. Mi muerte no fue para permitirte pecar con comodidad, sino para liberarte. Pero elegiste esconderte, resistirte y morir en silencio. Allí lloré, no por miedo al infierno, sino por arrepentimiento. Fue entonces cuando Jesús extendió su mano y todo el infierno se estremeció. No porque lo mereciera, sino porque su misericordia me alcanzó, incluso después de la muerte. De repente, todo quedó en silencio. El grito del espíritu que me dominaba cesó, las acusaciones cesaron, el fuego desapareció, y sentí como si me estuvieran tirando con fuerza hacia arriba, a través de capas y capas de oscuridad. Abrí los ojos sobresaltado, estaba tendido en el suelo de la iglesia, rodeado de gente llorando y rezando. Había muerto. Por unos minutos, mi corazón se paró y nadie podía explicar cómo regresé. Pero yo lo sabía. Regresé con una marca que no era visible en mi cuerpo, sino en mi alma. Una conciencia que antes había ignorado en el pecado de lujuria. No fue solo un desliz carnal. Fue un plan demoníaco para destruir silenciosamente a los elegidos. Y yo fui cómplice de esto durante años. Lo primero que hice fue alejarme del altar. Sabía que ya no podía fingir que todo estaba bien. Pedí ayuda, confesé, rompí el ciclo. Fue un proceso donde dolió. Tuve que enfrentar la vergüenza, la crítica y la desconfianza. Pero fue el precio de la verdadera liberación. Después de volver a la vida, una de las primeras cosas que Dios me reveló en oración fue algo que me sacudió hasta lo más profundo. Espíritu sigue ahí, entre la gente, entre los elegidos. Y casi nadie lo percibe. Empecé a ver las cosas con otros ojos. Ya no con deseo, sino con discernimiento. Y me di cuenta de cuánto se ha normalizado la sensualidad. En la ropa ajustada en el altar, en las miradas provocativas durante el culto, en las historias seductoras publicadas por quienes dicen ser sirvientes. La presencia del espíritu de lujuria no se manifiesta solo en la pornografía explícita o el adulterio. Todo empieza
mucho antes, en un escote que sabe que llamará la atención, en un movimiento que está entrenado para provocar, en un cumplido que tiene un motivo ulterior. Esta presencia se infiltra, sonríe, alaba, participa en los servicios y al mismo tiempo destruye matrimonios, enfría ministerios y esclaviza mentes. Después de que Jesús me mostró todo esto, una pregunta que no se iba de mi mente vino a mi mente. ¿Por qué nadie habla de esto en el altar? ¿Por qué nadie predica acerca de la lujuria como un spiritual real? ¿Por qué tantos líderes evitan este tema? ¿Por qué tanta gente muere por dentro, cae en la tentación, se hunde en la vergüenza y nosotros seguimos sonriendo en los servicios religiosos como si todo estuviera bien? La respuesta vino en el espíritu porque muchos también están encarcelados. Tienen miedo de afrontar aquello que aún no han superado. Tienen miedo de exponer a un enemigo que todavía los domina. Prefieren callar, maquillarse, fingir, pero el silencio es exactamente lo que este espíritu quiere. Hablan, informa, rompe el silencio. Porque mientras el pueblo de Dios siga tratando la lujuria como un pequeño pecado personal, miles seguirán yendo al infierno con la Biblia en la mano. Jesús me mostró lo que nadie tuvo el coraje de decirme, que el espíritu de lujuria no es solo un problema moral. Es una entidad espiritual que actúa de forma silenciosa, estratégica y destructiva. No se contenta con hacerte caer una vez. Él quiere mantenerte cautivo. Queried, vuestra comunión. Quiere mantenerte lejos de la presencia. Quiere hacerte mentir a ti mismo hasta que mueras así. Y eso es lo que casi me pasó a mí, pero Dios intervino. En mi hora más oscura, cuando mi alma estaba entre el cielo y el infierno, Él me dio una oportunidad. No por mérito, pero por gracia. Hoy hablo con miedo, pero también con autoridad, porque vi lo que muchos ignoran. La lujuria es la trampa más sutil que el infierno ha plantado dentro de las iglesias. Si sientes que esto te habla, no te resistas, oran, confiesan, pide ayuda. Rompe el ciclo, porque cuanto más te escondas, más te poseerá el enemigo. Y si has llegado hasta aquí es porque Dios te está llamando también. Quizás este vídeo no apareció por casualidad. Quizás esta sea tu oportunidad. Comenta bajo cuero, si eres libras, suscríbete al canal y quédate con nosotros. En cada vídeo, aquí es una advertencia y un llamado de Dios, y también dejaré otro testimonio aquí en pantalla sobre alguien que murió dentro de la iglesia, pensando que estaba salvo. Haz clic y quédate conmigo. Dios todavía quiere hablar contigo.